cuál era el número de vuelo? Rápido. Lo logramos. ¡Qué bueno! Ahí vamos. Necesito sus documentos. Sí. Se puede decir que es la persona más famosa en la historia. Más de 2.000 millones de personas afirman seguirlo. Eso es 1/3 de la población mundial. Es representado en el arte y la literatura, más que cualquier otra figura. La revista Time lo llamó la persona más influyente que haya vivido. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que Me parece que era una persona. es el Hijo de Dios. Yo no creo que Jesús haya existido. El Hijo de Dios. Si tengo que contestar la pregunta, diría que Dios. Es un jugador del Chelsea. Si lees la Biblia, no creo que pudiera creer en todo eso. Lo es todo. Puede ser lo que sea, pero para mí lo es todo. ¿Quién es Jesús? Para ser honesta, no lo sé. No soy súper religiosa ni nada, entonces supongo que es un salvador o algo. Personalmente creo que Jesús probablemente era un tipo cool que vivió hace tiempo y dio consejos a las personas y de ahí todo se hizo más grande. Gran parte de mi vida no fui cristiano. Yo provengo de una familia de abogados litigantes mediadores. Mi padre era abogado, mi madre era abogada, mi hermana es abogada. Mi hijo obtuvo la licencia, mi hija obtuvo la licencia. Mis abuelos de ambos lados fueron abogados. Mi tío era abogado. Si tuviera un gato, seguro habría sido abogado. Mi padre era judío secular. Él escapó del Holocausto. Gran parte de su familia murió en el Holocausto. Mi madre no iba a la iglesia. Mi padre se describía como agnóstico. Y yo llegué a la conclusión de que era un ateo siendo adolescente, y creo que era un ateo contencioso. No salía a convertir personas al ateísmo, pero si alguien quería convertirme al cristianismo, entonces yo tenía algo que decir sobre el tema. Y era muy desconfiado de los cristianos. Yo me topé con uno o dos en mis vacaciones y tenían estas sonrisas que me parecían muy sospechosas. Y en mi primer año de la universidad tenía una habitación junto a mi gran amigo, Nicky Lee. Le advertí que se cuidara de los cristianos. Le dije, no dejes que entren a tu habitación, sea lo que sea. Pero era muy tarde. Conoció a varios. Y una vez, él y su novia en ese entonces, ahora su esposa, Sila, me buscaron y dijeron que se habían vuelto cristianos. Estaba horrorizado porque eran personas encantadoras. Y pensé, ¿cómo puedo ayudarlos? No sabía nada al respecto, así que se me ocurrió investigar. Entonces pude encontrar una vieja Biblia. Y esa noche comencé a leerla. Comencé por el principio del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Llegué a la mitad del Evangelio de Juan a las 3 de la mañana y me quedé dormido. Al día siguiente continué leyendo. Todo ese día, todo el siguiente día y el día después. Era estudiante, entonces no tenía trabajo que hacer, y cuando llegué al final del Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que era verdad. No puedes probar el cristianismo de forma matemática ni tampoco científica. La ciencia obviamente es importante, pero la ciencia contesta preguntas muy diferentes. La ciencia contesta las preguntas ¿cuándo y cómo es que este mundo comenzó? Pero no contesta la pregunta ¿quién y por qué? Imagina que tengo un pastel que yo preparé y se lo doy a un científico. El científico podría responder la pregunta ¿cómo se preparó? Tal vez pueda decirte cuándo se preparó, pero solo yo te puedo decir quién lo hizo y por qué lo hizo. Ya que solo el creador del pastel puede hacerlo, solo yo puedo decir yo hice el pastel. Y te puedo decir por qué hice el pastel. Y es lo mismo con este universo. Solamente el Creador puede revelar quién hizo este mundo y por qué lo hizo. Lo que afirma el cristianismo es que Él ya lo ha hecho. El Creador se ha revelado a sí mismo. Y se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesús. Y la evidencia no es
evidencia científica. Esa no es la única clase de evidencia, sino evidencia histórica. Cuando era abogado, dependíamos de ello. Confiábamos en la evidencia histórica que presentábamos ante un jurado. Es decir, cosas ocurridas en el pasado y que no estaban ahí. Cada vez que un jurado llega al veredicto, es un salto de fe, basado en evidencia. Yo mismo no podría ser cristiano si no creyese que existe evidencia, porque no podría dar un salto de fe a ciegas. Para mí, la fe en Jesús es un paso de fe basado en una gran evidencia histórica. ¿Por qué iniciar con Jesús? Se preguntarán. Yo no creía que hubiera un Dios, pero al final llegué a creer en Dios a través de Jesús, porque la resurrección de Jesús sugiere y afirma que este mundo tiene un creador, quien debe ser visto en relación y a través de un lente: Jesús. Se piensa que Jesús de Nazaret caminó por estas calles hace unos 2000 años. ¿Pero hay alguna evidencia de que en verdad existió? Bueno, en realidad hay bastante evidencia. Ningún historiador serio negaría que Jesús existió. Los historiadores romanos Tácito y Suetonio escribieron sobre Jesús. Asimismo, el historiador judío del primer siglo, Josefo, lo describió como Jesús, el hacedor de milagros, y luego continúa detallando su crucifixión y presunta resurrección. Así que hay evidencia de la existencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento, pero la mayoría de la evidencia viene del Nuevo Testamento. Y alguien podría decir: bueno, el Nuevo Testamento fue escrito hace tanto tiempo ya, ¿cómo sabemos que fue redactado y no se ha alterado con los años? La respuesta es que sí sabemos, por una ciencia llamada crítica textual. La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo. También hay más de 5.300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín, y contamos con otros 9.300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. El profesor F.J.A. Hort, uno de los grandes investigadores en el área de la crítica textual, concluyó que, por la variedad y abundancia de la evidencia en la que se sostiene, el texto del Nuevo Testamento se distingue absolutamente de lejos entre los escritos de prosa antiguos. Y ningún historiador secular discreparía con esa conclusión. Sabemos por la evidencia fuera y dentro del Nuevo Testamento que Jesús existió. Pero ¿quién era él?
Bueno, sabemos que era un ser humano, tenía un cuerpo humano, comía, bebía, sudaba, se cansaba, sufría dolor y tenía emociones humanas. Amor, alegría, tristeza y experiencias humanas. Tuvo la experiencia de crecer en una familia, de la educación, de tener un trabajo, de ser tentado y experimentó la pérdida, el sufrimiento, la tortura y hasta la muerte. Muchos en la actualidad dirían, bien, era un ser humano, pero solo un ser humano. Tal vez era un gran maestro religioso, pero no más que eso. Otros dirían, era mucho más que eso. Bono, el líder de la banda U2, dijo: "No creo que puedas resolverlo fácilmente diciendo que era un gran pensador o filósofo, porque de hecho él decía que era el Mesías. Por eso fue crucificado. Fue crucificado porque dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, a mi parecer, o era el Hijo de Dios o estaba loco. Y me resulta difícil aceptar que millones y millones de vidas, la mitad de la Tierra por unos 2000 años, hayan sido tocados e inspirados por un loco. Eso yo no lo creo". Y luego dijo: "Yo creo que Jesús era el Hijo de Dios". ¿Qué evidencia existe que sugiera que Jesús era más que solo un gran maestro religioso? Hay dos partes en este argumento. La primera es, ¿cómo se consideraba Jesús a sí mismo? Si no creía que era Dios, es el final del argumento. Pero si creía, el siguiente argumento es, ¿tenía razón? Entonces, ¿qué es lo que decía Jesús sobre sí mismo? Nuestra primera evidencia es el hecho de que sus enseñanzas se centraban en su persona. Los grandes maestros religiosos alejan la atención de ellos. Dicen, no me miren. Miren a Dios. Jesús, quien personificaba la humildad, al señalar a Dios, se señalaba a sí mismo. Decía, vengan a mí. Hemos hablado de esta búsqueda de sentido y propósito, la sensación de un hambre espiritual que otras cosas no logran satisfacer. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede satisfacer esa hambre espiritual. Las adicciones son un grave problema en nuestra sociedad. Jesús dijo, si el Hijo, en otras palabras, si Él mismo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. También hay cosas que llevamos adentro. Preocupación, ansiedad, culpa, miedo. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él dijo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El perdón está en el corazón del mismo cristianismo. Jesús se presentó y dijo, sus pecados son perdonados. Si alguien peca contra ti, puedes perdonarlo, pero no puedes decirle a la gente, tus pecados son perdonados. Cuando Jesús dijo eso, los escribas dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados si no es Dios? Pero Jesús afirmó que podía hacer eso. De hecho, Jesús dijo que había venido a dar su vida para que podamos ser perdonados. Una de las afirmaciones que Jesús hizo la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Ahora, hacer una afirmación como esta era vista por los líderes religiosos como una blasfemia. Era equivalente a afirmar que es Dios, y el castigo por esto era apedrearlo hasta matarlo. Algunos incluso recogieron piedras, y luego Jesús les dijo, les he mostrado muchos milagros de mi Padre, ¿por cuál de estos me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguno de estos, respondieron, sino por la blasfemia, porque tú, un simple ser humano, afirmas ser Dios. Creo que cuando vemos toda la evidencia, está claro que Jesús sí hizo esta afirmación. Es una extraordinaria afirmación. Y una afirmación como esta debe ser examinada. Ahora, si lo consideras, solo existen 3 posibilidades. ¿No era verdad? Y Jesús sabía bien que no era verdad, en cuyo caso era un fraude. O no era verdad. Y solo él no se daba cuenta, genuinamente creía que era el Hijo de Dios, en cuyo caso era un iluso, diríamos que era un demente. Pero lógicamente solo queda una sola posibilidad. Y esta es que es verdad, estaba diciendo la verdad. C.S. Lewis, profesor de Cambridge, famoso por ser el autor de las Crónicas de Narnia, lo pone así. Un hombre que solo era un hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. ¿Estaría loco? ¿O tendría que ser el diablo? Debes decidir. O este hombre era y es el Hijo de Dios,
o estaba loco, o algo peor. Pero no inventemos una tontería condescendiente de que era un gran maestro humano. Él no dejó abierta esta opción. No era su intención. ¿Tenía Jesús razón en lo que dijo sobre sí mismo? ¿Qué evidencia hay que apoye su afirmación? La primera evidencia son sus enseñanzas. Gran parte del Nuevo Testamento registra varias ocasiones donde la multitud se reunía para escuchar sus enseñanzas. Y en una ocasión, en una montaña como esta, más de 5,000 personas se reunieron para oír las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte es ampliamente reconocido entre las enseñanzas más grandes de todos los tiempos. Las enseñanzas de Jesús han sido el fundamento de nuestra civilización. Muchas leyes se basaron originalmente en la enseñanza de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esta totalmente revolucionaria. Amen a sus enemigos. De hecho, hemos avanzado en todos los campos de la ciencia y la tecnología, y aún así, en 2000 años, nadie ha mejorado las enseñanzas de moral de Jesús. Son las palabras más grandes jamás mencionadas. Son las palabras que esperarías que Dios dijera. Otra cosa que marcó la vida de Jesús fue su amor por los marginados. Alimentó hambrientos, sanó enfermos. Su carácter ha impresionado a millones que no se consideran cristianos. La revista Time lo nombró el símbolo más representativo de pureza, abnegación y amor en la historia de la humanidad en el Occidente. Era una persona de quien ni sus enemigos encontraban falla, y sus amigos decían que no tenía pecado. Se dice que nuestro carácter se pone a prueba cuando estamos presionados o sufriendo. Y cuando Jesús estaba siendo torturado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra evidencia es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nadie más en la historia ha tenido toda una colección de libros escritos de él antes de que naciera. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento y 29 de ellas en un solo día. Claro, se podría sugerir que era un estafador muy listo que lo hizo deliberadamente para engañar. Leyó todas las profecías y dijo: bien, voy a examinarlas y cumplirlas todas en mi vida. La dificultad con esa teoría es el gran número de estas profecías. Y el hecho de que, humanamente hablando, no tenía control de muchas de estas cosas. Había profecías sobre la forma de su muerte, el lugar de su sepultura, el lugar de su nacimiento. Un estafador astuto diría: supuestamente debería haber nacido en Belén. Es muy tarde. Ahora, nuestra última evidencia. Él conquistó la muerte. La resurrección física de Jesús es la piedra angular del cristianismo. Y esto es relevante para todos nosotros porque vamos a morir. Es un hecho definitivo. Morimos todos. Vas a un funeral, el ataúd es sepultado en la tierra. Eso parece como algo definitivo. Y lo es. A menos de que Jesús muriera, fuera sepultado y luego volviera a la vida. En cuyo caso, la muerte ha sido conquistada. ¿Pero esto es solo una ilusión? Resucitó. Es lo que me enseñaron. No sé, no puedo decir sí o no. Sí, yo sí creo que Jesús resucitó. Como hombre de ciencia, creo que eso es algo imposible. Pienso que sí. No. Sí, sí lo creo. Yo definitivamente no creo que Jesús haya resucitado. Sí, yo no creo que lo hiciera. No. Jesús no volvió de la muerte. Es ridículo. Podría usarse como metáfora, ¿no? Pudo ser como por alucinógenos. Sí, claro que sí. Yo creo en eso, al 100%. La relación que tengo con él es prueba suficiente. No estoy segura, no he investigado. Yo no lo sé, no lo sé. Existen 4 evidencias para la resurrección. La primera es su ausencia en la tumba. Nadie ha podido explicar de forma satisfactoria cómo es que el cuerpo de Jesús no se encontraba en la tumba el primer día de Pascua. Las personas han inventado toda clase de explicaciones. Por ejemplo, tal vez las autoridades robaron el cuerpo. En ese caso, ¿por qué no lo presentaron cuando las personas empezaron a decir que había resucitado?
O tal vez ladrones robaron el cuerpo. Pero cuando los discípulos oyeron que Jesús fue visto, corrieron a la tumba y descubrieron que la tumba no estaba vacía. Dentro de la tumba estaba la mortaja en la que Jesús había sido envuelto. La única cosa valiosa que un ladrón podría haber robado seguía ahí. La mortaja se encontraba como el capullo de una oruga cuando la mariposa sale. Y la parte que envolvía la cabeza de Jesús había sido doblada y estaba en un lugar diferente. Cuando vieron eso, ellos creyeron. La segunda fue su presencia con los discípulos. Jesús fue visto en más de 11 ocasiones, en una ocasión por un grupo de unas 500 personas. Algunos dicen podría haber sido una alucinación. Las alucinaciones pasan entre personas muy inquietas, muy sensibles, muy imaginativas, o personas enfermas o drogadas. Pero los discípulos no entraban en esas categorías. Había cínicos como Tomás, pescadores rudos, recaudadores de impuestos, y ellos no alucinan. Ahora, la tercera evidencia es la transformación que vemos en los discípulos. Este era un grupo humano desilusionado y desesperanzado porque su líder había muerto, y de pronto los vemos transformados. Empezaron a decir, hemos visto a Jesús, Él está vivo. Salieron a decirle a todo el mundo. Y después, prácticamente todos fueron asesinados, crucificados, torturados, decapitados, debido a lo que creían. Si engañaban a las personas, solo tenían que decir, no es verdad. Pero nunca lo dijeron porque sabían que era verdad. La resurrección transformó sus vidas, y como resultado, este extraordinario movimiento se extendió a todo el mundo conocido. Y es un movimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Y la cuarta sigue pasando en la actualidad. Ahora hay más de 2.300 millones de cristianos en el mundo, de todas las etnias, continentes, economía, nacionalidad, sociedad e intelecto. Todos ellos hablan de este encuentro con Jesús resucitado. ¿Qué debemos pensar de Jesús? Me parece muy claro que Jesús realmente afirmó ser un hombre cuya identidad era Dios. Y cuando revisamos la evidencia de sus enseñanzas, su vida, su carácter, el cumplimiento de las profecías y su resurrección, decir que estaba loco o era un fraude me parece absurdo, ilógico, de hecho, impensable. Por otro lado, tenemos la evidencia más sólida que existe de que lo que Jesús dijo sobre sí mismo era verdad. Y cuando yo miré la evidencia, cuando leí el Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que era verdad. No quería volverme cristiano, porque pensaba que si me volvía cristiano, la vida sería muy miserable desde ese momento, y traté de posponerlo. Pensé, seré cristiano cuando esté en mi lecho de muerte. Luego me di cuenta que eso no sería intelectualmente honesto. Entonces, a regañadientes, fue que dije, de acuerdo, sí. Y en ese momento, todavía puedo recordar ese momento con claridad. Bajó de aquí, de mi cabeza, convencido de que era verdad. Aquí a mi corazón, tuve la experiencia de una relación hermosa con Jesús. Y encontré lo que, en retrospectiva, inconscientemente había estado buscando siempre. Algo que pudiera darle el máximo sentido y propósito a mi vida, y este era el último lugar en la tierra donde esperaba encontrarlo. Pero en ese momento descubrí que lo que Jesús dijo era verdad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Realmente es verdad que Dios se reveló a sí mismo en Jesús. Jesús en verdad es quien afirmó ser. Jesús realmente resucitó. Hay esperanza después de esta vida. Hay esperanza para esta vida. Ahora mismo, en esta vida, en un encuentro con Jesús, encontramos vida y vida en abundancia.